Cena de Navidad en mi casa. Mi nuera bebió vino y dijo en voz alta: mi madre siempre fue independiente, nunca necesitó a nadie. Diferente de algunas personas aquí. Me miró directamente a los ojos. Dejé el tenedor en la mesa. Respiré. Y dije: qué bien. Entonces a partir de enero ella puede pagar la hipoteca del apartamento de ustedes. Mi nuera se atragantó con el vino. ¿Qué apartamento?, preguntó con la voz quebrada. El silencio que cayó sobre esa mesa fue como un bloque de hielo. Pero déjenme volver atrás. Déjenme contarles quién soy y cómo llegué a ese momento. Me llamo Isabel. Tengo 66 años. Trabajé toda mi vida como enfermera en un hospital público. Mis manos conocen el peso de los cuerpos enfermos, el olor de los desinfectantes, las noches interminables en turnos dobles para llegar a fin de mes. Durante 42 años cuidé enfermos. 42 años de doblar la espalda sobre camillas, de sostener manos de desconocidos en sus últimos momentos, de correr por pasillos fríos con el corazón en la garganta. Mi esposo Luis murió hace 6 años. Un infarto fulminante mientras regaba las plantas del jardín de nuestra casa pequeña. Cayó entre los rosales que él mismo había plantado. Cuando lo encontré, todavía tenía la manguera en la mano. Quedé viuda a los 60 años, con una pensión miserable y 2 hijos adultos. Mauricio, mi hijo mayor, tenía 32 años entonces. Acababa de conocer a Cristina. Sara, mi hija, ya estaba casada con David y vivía en otra ciudad. La casa donde vivíamos Luis y yo era pequeña, pero era nuestra. 2 habitaciones, un baño, cocina y ese jardín que Luis amaba. Pagamos la hipoteca durante 25 años. Cuando él murió, la casa finalmente era mía. Sin deudas. Sin cargas. Era lo único que tenía. Un año después de la muerte de Luis, Mauricio me buscó. Llegó un domingo por la tarde, nervioso, con las manos en los bolsillos. Mamá, necesito hablar contigo. Preparé café. Nos sentamos en la mesa de la cocina, la misma mesa donde habíamos cenado miles de veces como familia. Voy a casarme con Cristina, me dijo. Me alegré por él. Era mi hijo. Quería verlo feliz. Pero tenemos un problema. No tenemos dónde vivir. Los alquileres son caros y queremos algo nuestro. Encontramos un apartamento perfecto. 3 habitaciones, 2 baños, en un buen barrio. Pero necesitamos el pago inicial. Me miró con esos ojos que conocía desde que era un bebé. ¿Cuánto?, pregunté, aunque ya sabía que la respuesta me iba a doler. $45,000. El café se me enfrió en las manos. $45,000. Mi casa valía $70,000. Mis ahorros sumaban $12,000. Mamá, sé que es mucho, pero es para mi futuro, para formar mi familia. Mauricio tomó mi mano. Cristina y yo vamos a pagar la hipoteca. No te vamos a pedir más nada. Solo el inicio. Esa noche no dormí. Caminé por mi casa pequeña, toqué las paredes que Luis había pintado, me senté en el sofá donde habíamos visto crecer a nuestros hijos. Al amanecer, tomé la decisión. Vendí la casa. Vendí los muebles. Vendí todo excepto mi ropa y algunas fotos. Junté $57,000. Le di $45,000 a Mauricio para el apartamento. Con los $12,000 restantes alquilé un apartamento pequeño para mí. 2 ambientes en el barrio viejo. $400 al mes. Sin jardín. Sin recuerdos. Sin Luis. Mauricio lloró cuando le entregué el cheque. Mamá, no sé cómo agradecerte. Me abrazó fuerte. Algún día te lo voy a devolver. Te lo prometo. Yo le creí. Era mi hijo. 3 meses después se casaron. La boda fue en un salón elegante que pagaron los padres de Cristina. Yo usé un vestido color crema que compré en una tienda de segunda mano. Cristina usó un vestido importado de encaje francés. Blanco brillante. Perfecto. Cuando nos presentaron oficialmente, Elvira, la madre de Cristina, me miró de arriba abajo. Ah, tú eres la mamá de Mauricio. Sonrió, pero sus ojos estaban vacíos. Cristina me contó que trabajaste en un hospital. ¡Qué noble! El tono no era de admiración. Era de lástima. Esa misma noche, durante la cena,
Escuché a Elvira hablar con sus amigas. Pobre Mauricio. Su madre es una mujer sencilla, muy diferente de nosotros. Se rieron. Yo estaba sentada a 3 mesas de distancia, pero escuché cada palabra. Tragué saliva. Sonreí. Aplaudí cuando cortaron el pastel. Mauricio y Cristina se mudaron al apartamento. Yo los ayudé con la mudanza. Cargué cajas. Limpié pisos. Colgué cortinas. Mamá, descansa, me decía Mauricio. Pero Cristina apenas me dirigía la palabra. Estaba ocupada decidiendo dónde poner cada mueble, cada cuadro. No, esa lámpara no va ahí. Elvira dice que arruina el Feng Shui. Un mes después recibí la llamada del banco. Señora Isabel, la cuota de la hipoteca del apartamento a su nombre no se ha pagado. Mi corazón se detuvo. A mi nombre. Sí, señora. Usted figura como titular. El monto mensual es de $850. Llamé a Mauricio. Hijo, el banco me llamó. No pagaste la hipoteca. Silencio. Mauricio. Mamá, perdón. Es que este mes tuvimos gastos. Cristina necesitaba cambiar los muebles de la sala. Fueron $3,000. Te prometo que el próximo mes pagamos. Pagué la cuota. Con mi pensión de $920 mensuales, pagué $850. Me quedaron $70 para comida, medicinas, transporte. El mes siguiente, la misma llamada. Señora Isabel, la cuota no se ha pagado. Llamé a Mauricio otra vez. Mamá, es que Cristina quiere remodelar la cocina. Solo este mes más, te lo juro. Pagué otra vez. Y al mes siguiente. Y al siguiente. 4 años. 48 cuotas. $40,800. Mientras yo vivía con $70 al mes, Cristina remodelaba, compraba, decoraba. Y cada vez que la veía, cada vez que íbamos a una reunión familiar, ella hablaba de su madre. Mi mamá Elvira siempre fue exitosa. Tiene su propia casa, su propio carro. Nunca dependió de nadie. Me miraba. Y yo callaba. Hasta esa noche de Navidad. Hasta que se atragantó con el vino. Hasta que preguntó, ¿qué apartamento? ¿Qué apartamento?, repitió Cristina, pero ahora su voz era apenas un susurro. Las palabras se le quebraban en la garganta. Todos en la mesa nos miraban. Sara tenía los ojos llenos de lágrimas. David parecía querer decir algo, pero se quedó callado. Mauricio seguía con la cabeza gacha, como un niño regañado. Y Elvira, la perfecta Elvira, estaba sentada al otro lado de la mesa con una copa de champaña en la mano, mirándome con una sonrisa congelada en el rostro. El apartamento donde vives, Cristina, repetí, y mi voz sonó más firme de lo que esperaba. El apartamento que compré para mi hijo hace 4 años. El apartamento cuya hipoteca he pagado yo, cada mes, durante 48 meses consecutivos. Cristina dejó caer la copa. El vino tinto se derramó sobre el mantel blanco como una herida abierta. Eso no puede ser cierto. Mauricio, dile que no es cierto. Mi hijo finalmente levantó la vista. Tenía los ojos rojos. Es cierto, Cristina. Su voz era tan baja que apenas se escuchaba por encima del sonido de los cubiertos que alguien había dejado caer. Mamá pagó el inicial. Y yo no pude pagar las cuotas. Ella las pagó. Todas. El rostro de Cristina pasó por 1000 emociones en segundos. Shock. Confusión. Vergüenza. Pero lo que más vi fue rabia. Rabia pura. ¿Me estás diciendo que vivimos en un apartamento que paga tu madre? ¿Que durante 4 años he estado viviendo de la caridad de tu madre? La palabra caridad sonó como un insulto en su boca. Se puso de pie tan rápido que la silla cayó hacia atrás. Y nunca pensaste en decírmelo. Cristina, espera. Mauricio intentó tomarla del brazo, pero ella se soltó con violencia. No me toques. No me hables. Dios mío, ¿qué va a decir mi madre? Y ahí estaba. La verdadera preocupación. No que yo, una mujer de 66 años, hubiera estado viviendo con $70 al mes. No que hubiera vendido mi casa, mis recuerdos,
todo lo que me quedaba de mi vida con Luis. No. Lo que le importaba era qué iba a decir Elvira. Miré a Elvira. Ella había dejado de sonreír. Tenía las manos apretadas alrededor de su copa y me miraba con algo que parecía desprecio mezclado con miedo. Bueno, dije, limpiándome la boca con la servilleta y poniéndome de pie con toda la dignidad que pude reunir. Ya que el tema salió a la luz, aprovecho para informarles que la última cuota que pagué fue la de diciembre. La de Navidad. A partir de enero, Mauricio y Cristina, ustedes se harán cargo de su apartamento. O Elvira. O quien ustedes decidan. Pero yo ya no puedo más. El silencio que siguió fue absoluto. Nadie respiraba. No puedes hacer eso, susurró Cristina. El apartamento está a nombre de mamá, dijo Mauricio con voz muerta. Si no pagamos, lo perdemos. Entonces será mejor que consigan el dinero, respondí. $850 mensuales. No es tanto, ¿verdad? Después de todo, tu madre Elvira es tan independiente. Seguro ella puede ayudarlos. Los ojos de Cristina se llenaron de pánico. Se volvió hacia su madre. Mamá, tú puedes prestarnos, ¿verdad? Hasta que consigamos. Elvira se removió incómoda en su silla. Cariño, yo ahora mismo no tengo liquidez. Ya sabes que acabo de remodelar mi casa y... ¿Remodelar tu casa? La voz de Sara cortó el aire como un cuchillo. Mi hija se había puesto de pie. Remodelaste tu casa mientras Isabel vivía con $70 al mes. Elvira se puso roja. Yo no sabía qué. Claro que no sabías. Sara caminó alrededor de la mesa hasta quedar frente a Elvira. Porque nunca preguntaste. Porque te daba igual. Porque mientras tú presumías tu independencia y tu éxito, mi madre se saltaba comidas para poder pagar el apartamento de tu hija. Sara, no es necesario. Intenté intervenir. Si es necesario, mamá. Sara se volvió hacia mí con los ojos brillantes de furia. Es muy necesario. Porque durante 4 años te he visto adelgazar. Te he visto usar la misma ropa una y otra vez. Te he visto rechazar invitaciones porque no tenías dinero ni para el autobús. Y cuando te preguntaba, siempre decías que estabas bien. David se acercó a Sara y le puso una mano en el hombro. Cálmate, amor. No me voy a calmar, Sara se soltó. ¿Sabes cuántas veces llamé a Mauricio pidiéndole que ayudara a mamá? ¿Cuántas veces le dije que se veía mal, que necesitaba ayuda? Miró a su hermano con desprecio. Y él siempre tenía excusas. Que estaban renovando. Que Cristina necesitaba esto o aquello. Que el próximo mes. Mauricio hundió la cara entre las manos. Lo siento. Lo siento mucho. Lo siento no sirve. Sara estaba llorando ahora. Mamá vendió su casa. La casa donde crecimos. La casa que papá amaba. Lo vendió todo por ti. Y tú la dejaste vivir en la miseria mientras tu esposa compraba muebles de lujo. Cristina intentó defenderse. Yo no sabía nada de esto. No sabías. Sara se rió con amargura. ¿Nunca te preguntaste por qué Isabel nunca venía a visitarlos? ¿Por qué siempre decía que estaba ocupada cuando la invitaban a cenar? ¿Por qué nunca aceptaba regalos en su cumpleaños? La voz de Sara temblaba. Era porque no tenía cómo devolver la visita. Porque no tenía dinero para invitarlos de vuelta. Porque su orgullo era lo único que le quedaba y no iba a mendigar en la puerta de su propio hijo. Me senté otra vez. Las piernas ya no me sostenían. Sara tenía razón en todo. Durante 4 años había inventado excusas. Estoy cansada del trabajo. Tengo turno doble. No me siento bien. Cualquier cosa para no tener que explicar por qué vivía en un apartamento pequeño en el peor barrio de la ciudad. Por qué mi ropa tenía años. Por qué había adelgazado 15 kilos. Elvira finalmente habló, y su voz había perdido toda esa seguridad arrogante. Isabel, yo no lo sabía. Si hubiera sabido. ¿Qué habrías hecho? La interrumpí. ¿Me habrías ayudado? ¿O habrías seguido presumiendo tu casa, tu carro, tu vida perfecta? Elvira abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Exacto, dije. No habrías hecho nada. Porque para ti yo siempre fui invisible.
La suegra pobre. La enfermera retirada. La viuda sin importancia. Me puse de pie nuevamente. Esta cena se terminó. Todos pueden irse. Mamá, por favor. Mauricio se acercó a mí. Tenemos que hablar de esto. No hay nada que hablar, respondí. Les di 4 años de mi vida. 4 años de sacrificio. Y en todo ese tiempo, ni una sola vez vinieron a preguntarme si estaba bien. Ni una sola vez. Caminé hacia la puerta de mi pequeño apartamento. Ahora, por favor, váyanse. Todos. Sara fue la última en irse. Me abrazó fuerte antes de salir. Te quiero, mamá. Y voy a estar aquí para lo que necesites. Cuando cerré la puerta, me quedé sola en el silencio. Las sobras de la cena estaban esparcidas sobre la mesa. El vino derramado manchaba el mantel. Los platos a medio comer. Y yo, Isabel, de pie en medio de mi pequeña sala, temblando. No de miedo. No de tristeza. De rabia. De años de rabia contenida que finalmente había explotado. Me senté en el sofá gastado y lloré. Lloré por Luis, que había muerto sin ver en qué se había convertido nuestro hijo. Lloré por mi casa perdida. Lloré por los 4 años que nunca iba a recuperar. Y lloré por mí misma. Por la mujer que había sido tan tonta como para pensar que el amor de una madre era suficiente. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en la oscuridad, escuchando los sonidos de la ciudad a través de las paredes delgadas. Y mientras el amanecer comenzaba a filtrarse por la ventana, supe que todo había cambiado. Ya no había vuelta atrás. Los días que siguieron fueron extraños. Mauricio me llamó 17 veces en 3 días. No contesté ninguna. Cristina me envió mensajes de texto. Isabel, necesitamos hablar. Esto es un malentendido. Borré los mensajes sin leer más allá de la primera línea. Sara venía todas las tardes después del trabajo. Traía comida que yo apenas probaba. Mamá, tienes que comer algo. Me sentaba frente al plato y movía la comida de un lado a otro. No tengo hambre. Hiciste lo correcto, me decía Sara. Tardaste, pero lo hiciste. Asentía, pero no decía nada. Porque en el fondo, una parte de mí se sentía culpable. Una parte de mí todavía era la madre que quería proteger a su hijo. Que quería creer que todo iba a mejorar. Pero esa parte se hacía más pequeña cada día. El 5.º día después de la cena de Navidad, alguien tocó mi puerta a las 7 de la mañana. Pensé que era Sara. Abrí sin mirar por la mirilla. Era Mauricio. Tenía ojeras profundas. La ropa arrugada. El cabello despeinado. Mamá, por favor, déjame pasar. Por un momento consideré cerrarle la puerta en la cara. Pero era mi hijo. Aunque me hubiera decepcionado. Aunque me hubiera usado. Era mi hijo. Me hice a un lado. Entró con pasos lentos, mirando alrededor del apartamento como si lo viera por primera vez. Las paredes con pintura descascarada. Los muebles viejos que había comprado de segunda mano. La mesa pequeña con solo 2 sillas. La cocina estrecha donde apenas cabía una persona. Dios mío, susurró. Aquí es donde vives. Aquí es donde vivo hace 4 años, respondí con voz plana. Mientras tú vivías en un apartamento de 3 habitaciones con balcón. Se sentó en el sofá y se cubrió la cara con las manos. No sabía que era tan miserable, completé la frase. Puedes decirlo. Es miserable. Pero era lo que podía pagar después de darte $45,000. Mauricio empezó a llorar. Un llanto profundo, desgarrador. Los hombros le temblaban. Lo siento, mamá. Lo siento tanto. Fui un cobarde. Un hijo horrible. Me senté a su lado, pero no lo toqué. ¿Por qué nunca me dijiste que no podías pagar?, pregunté. ¿Por qué me dejaste pagar durante 4 años sin decir nada? Porque tenía miedo, su voz sonaba ahogada entre las lágrimas. Miedo de que Cristina me dejara si sabía la verdad. Miedo de decepcionarte. Miedo de admitir que había fallado. Y me dejaste a mí cargar con todo, dije. Sí, levantó la cara. Tenía los ojos hinchados, rojos. Y no hay nada que pueda decir para justificarlo.
Nada. Se limpió la cara con las manos. Cristina no me habla. Duerme en la habitación de huéspedes. Dice que se casó con un mentiroso. Que toda nuestra vida juntos fue una mentira. Parte de mí sintió satisfacción al escuchar eso. Otra parte, la parte de madre, sintió dolor por verlo sufrir. ¿Y qué vas a hacer?, pregunté. No lo sé, respondió. El banco ya nos envió la notificación. Si no pagamos la cuota de enero en 15 días, inician el proceso de ejecución hipotecaria. Perderemos el apartamento. Me quedé callada. Esperaba que yo dijera que iba a ayudar, que encontraríamos una solución, que todo iba a estar bien. Pero no dije nada. Mamá, yo sé que no tengo derecho a pedirte nada, su voz temblaba. Pero necesito un poco más de tiempo. Solo hasta que pueda. No, lo interrumpí. Mi voz sonó fría incluso para mis propios oídos. Ya no más, Mauricio. Pero mamá. He dicho que no, me puse de pie. Durante 4 años te di tiempo. Durante 4 años te creí cada vez que decías, el próximo mes. Se acabó. Mauricio se puso de pie también. ¿Entonces vas a dejar que perdamos el apartamento? ¿Vas a dejar que nos quedemos en la calle? Tienes trabajo, respondí. Cristina tiene trabajo. Entre los dos ganan más de $3,000 al mes. Pueden pagar 850. O pueden vender el apartamento y vivir en algo más modesto. Como yo. No puedo venderlo. Está a tu nombre. Y con las deudas que tenemos, no sacaríamos nada. Ahí estaba. La verdad. ¿Qué deudas?, pregunté, aunque ya sabía que no me iba a gustar la respuesta. Mauricio volvió a sentarse. Parecía haberse encogido. Cristina tiene tarjetas de crédito. Muchas. Debe como $25,000. Yo tengo un préstamo personal de $10,000. Y hay cuentas atrasadas. El carro. Los servicios. Hice las cuentas mentalmente. $35,000 de deuda además de la hipoteca. ¿Y todo ese dinero en qué se fue?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Muebles. Ropa. Viajes. Cenas. Cristina decía que teníamos que mantener las apariencias. Que su familia esperaba cierto estilo de vida. El estilo de vida de Elvira, dije. Exacto, admitió. Siempre tratando de igualar a Elvira. De demostrarle que nosotros también podíamos tener una buena vida. Se frotó los ojos. Y mientras tanto, tú vivías así. Señaló alrededor del apartamento con un gesto de desesperación. Mamá, cuando pienso en todo lo que hiciste por nosotros y cómo te pagamos. No sigas, lo detuve. Ya lloré suficiente por esto. Ahora necesito que te vayas. Pero tenemos que resolver. No tenemos que resolver nada, caminé hacia la puerta y la abrí. Tú tienes que resolver tus problemas. Con tu esposa. Con tus deudas. Con tu vida. Yo ya di suficiente. Mauricio se quedó parado en medio de la sala, mirándome con ojos suplicantes. ¿Me estás abandonando? No, hijo, respondí, y por primera vez sentí que las lágrimas me quemaban los ojos. Tú me abandonaste a mí hace 4 años. Yo solo estoy dejando de cargar con las consecuencias de tus decisiones. Salió sin decir nada más. Cerré la puerta y me apoyé contra ella. Las lágrimas finalmente cayeron. Porque aunque Mauricio me había fallado, aunque me había usado, aunque me había dejado vivir en la pobreza mientras él disfrutaba de lujos, seguía siendo mi hijo. Y verlo así me partía el corazón. 2 días después, Sara llegó con noticias. Mauricio fue a pedirle dinero a Elvira, me contó mientras tomábamos té en mi pequeña cocina. Y ella dijo que no puede, que tiene sus propios gastos, que ellos son adultos y deben resolver sus problemas solos. Sara soltó una risa amarga. ¿Puedes creerlo? Después de años de presumir su independencia y su éxito, resulta que tampoco tiene dinero para ayudar. ¿Cómo sabes todo eso?, pregunté. Cristina se lo contó a una prima. La prima se lo contó a una amiga. La amiga me llamó. Sara tomó un sorbo de té. Ya sabes cómo son estas cosas. Los chismes vuelan. Y Cristina.
Furiosa, Sara sonrió con satisfacción. Le reclamó a su madre. Le dijo que siempre presumía de tener dinero, pero que a la hora de la verdad no servía para nada. Elvira se ofendió. Ahora tampoco se hablan. Sentí una mezcla de emociones. Satisfacción, tristeza, culpa. Esto se está saliendo de control, dije. No, mamá, Sara tomó mi mano. Esto está llegando a donde tenía que llegar. Durante años todos vivieron una mentira. Elvira presumiendo una vida que no tiene. Cristina gastando dinero que no ganaba. Mauricio mintiendo para mantener las apariencias. Y tú sacrificándote en silencio. Apretó mi mano. Ya era hora de que la verdad saliera a la luz. Tenía razón. Pero eso no hacía que doliera menos. Esa noche, mientras estaba acostada mirando el techo agrietado de mi habitación, sonó mi teléfono. Era un número desconocido. Dudé en contestar. Finalmente lo hice. Isabel. Era la voz de Elvira. Necesitamos hablar. Isabel. La voz de Elvira sonaba diferente, sin ese tono de superioridad que siempre tenía. Casi temblorosa. Necesitamos hablar. Me quedé en silencio por un momento, debatiendo si colgar. ¿De qué quieres hablar, Elvira?, pregunté finalmente. De todo este desastre, respondió. Podemos encontrarnos mañana. Hay una cafetería cerca de ¿De dónde vives? ¿Me puedes dar la dirección? Quise decirle que no tenía nada que hablar con ella. Pero algo en su voz me detuvo. Una especie de urgencia que no había escuchado antes. Está bien, dije. Mañana a las 3 de la tarde. Le di la dirección y colgué. No pude dormir esa noche. Me quedé despierta preguntándome qué quería Elvira. ¿Vendría a reclamarme por haber expuesto la situación? ¿A defender a su hija? ¿A presumir nuevamente su supuesta independencia? A las 3 en punto del día siguiente, entré a la cafetería. Elvira ya estaba ahí, sentada en una mesa del fondo. Cuando me acerqué, noté algo que nunca había visto antes. Se veía cansada. Mayor. Las arrugas alrededor de sus ojos eran más profundas de lo que recordaba. El maquillaje no lograba ocultar las ojeras. Gracias por venir, me dijo cuando me senté. No sonrió. Pedimos café. Ninguna habló hasta que el mesero se fue. Cristina no me habla, empezó Elvira, mirando su taza. Dice que la decepcioné, que cuando más me necesitaba, le di la espalda. ¿Y por qué me cuentas esto?, pregunté. Elvira levantó la vista. Porque tengo que decirte la verdad. Y no va a ser fácil. Tomó aire profundamente. Yo no soy independiente. Nunca lo fui. El silencio que siguió fue pesado. ¿Qué? Fue todo lo que pude decir. Todo lo que ves, todo lo que presumes, todo lo que Cristina cree sobre mí, es mentira. Las palabras salían rápido ahora, como si las hubiera estado guardando por años. Mi casa no es mía. Es de mi hermana. Ella vive en el extranjero y me la presta. El carro lo tengo financiado y debo 3 cuotas. La ropa de marca la compro en tiendas de segunda mano y la hago pasar por nueva. Los viajes que publico en redes sociales son de hace años. Fotos recicladas. Me quedé mirándola, tratando de procesar lo que estaba escuchando. ¿Por qué?, pregunté finalmente. ¿Por qué mentir así? Porque mi esposo me dejó, su voz se quebró. Hace 12 años. Se fue con una mujer más joven y me dejó sin nada. Tuve que empezar de cero. Pero no podía dejar que Cristina supiera. No podía dejar que nadie supiera que la gran Elvira había fracasado. Tomó un sorbo de café con manos temblorosas. Así que inventé una vida. Presumí cosas que no tenía. Me endeudé para mantener las apariencias. Y le enseñé a mi hija a valorar esas apariencias por encima de todo. Cristina no sabe nada de esto, no era una pregunta. Era una afirmación. No sabe nada, confirmó Elvira. Y ahora está desesperada porque cree que su madre exitosa e independiente la abandonó en su momento de necesidad. Pero la verdad es que yo estoy más arruinada que ella. Se limpió una lágrima que rodaba por su mejilla, arruinando el maquillaje. Debo $22,000 en tarjetas de crédito. 5,000 en préstamos.
Y mi hermana me acaba de avisar que necesita su casa de vuelta en 3 meses. No tengo dónde vivir, Isabel. Literalmente no tengo nada. No sabía qué sentir. ¿Satisfacción por ver que la mujer arrogante que me había menospreciado durante años estaba peor que yo? ¿Lástima porque al final también era una mujer que había sufrido? ¿Rabia porque sus mentiras habían influenciado a Cristina y arruinado a mi hijo? ¿Por qué me cuentas todo esto?, pregunté. Porque necesito que entiendas que yo tengo gran parte de la culpa. Elvira me miró directo a los ojos. Yo le enseñé a Cristina que lo importante era aparentar. Que había que tenerlo mejor aunque no pudieras pagarlo. Que la gente te juzgaba por lo que tenías, no por lo que eras. Cerró los ojos. Le enseñé todos mis valores equivocados. Y ahora ella está pagando las consecuencias. Y mi hijo también, agregué con amargura. Y tu hijo también, admitió. Mauricio trató de seguirle el ritmo a esas expectativas que yo puse en la cabeza de mi hija. Y tú pagaste el precio. Se inclinó hacia adelante. Isabel, sé que no tengo derecho a pedirte nada. Sé que te traté mal. Que te miré por encima del hombro. Que te hice sentir menos porque trabajabas en un hospital mientras yo presumía una vida que ni siquiera era real. Entonces vine a pedirte perdón, su voz se quebró completamente. Y a decirte que tienes todo el derecho de estar furiosa. Con Mauricio. Con Cristina. Y especialmente conmigo. Tomó su café con ambas manos, como tratando de calentarse. También vine a decirte que voy a hablar con Cristina. Voy a contarle la verdad. Toda la verdad. Sobre mi vida, sobre mis mentiras, sobre todo. ¿Y crees que eso va a cambiar algo?, pregunté. No lo sé, admitió. Pero es lo que debía hacer hace años. Es hora de que mi hija vea la realidad. Es hora de que deje de perseguir una fantasía que yo misma creé. Nos quedamos en silencio. El ruido de la cafetería llenaba el espacio entre nosotras. Gente riendo, conversando, viviendo sus vidas normales mientras nosotras dos mujeres mayores, nos enfrentábamos a las consecuencias de años de mentiras y sacrificios. Hay algo más, dijo Elvira después de un rato. Mauricio me contó cuánto pagabas de hipoteca cada mes. $850. De una pensión de 920. Asintió como confirmando algo para sí misma. Eso significa que vivías con $70 al mes. Para comida, medicinas, transporte, todo. Sí, respondí simplemente. Dios mío, susurró. Yo gastaba $70 en una cena. En un par de zapatos en oferta. En cualquier tontería. Se cubrió la boca con una mano. Y mientras yo hacía eso, tú te saltabas comidas. No vine aquí para que sintieras lástima por mí, dije con más dureza de la que pretendía. No es lástima, respondió Elvira. Es vergüenza. Vergüenza de haberme comportado como me comporté. Vergüenza de haber criado a mi hija con valores tan superficiales. Vergüenza de haber contribuido a tu sufrimiento. Se limpió otra lágrima. Trabajaste como enfermera durante 42 años. Cuidaste enfermos. Salvaste vidas. Y yo te traté como si fueras menos que yo, cuando la verdad es que yo no soy nada comparada contigo. Elvira. No, déjame terminar, me interrumpió. Necesito decir esto. Tú eres lo que yo siempre pretendí ser. Fuerte. Independiente de verdad. Capaz de sacrificar todo por tu hijo. Yo solo soy una fachada vacía. Una mentira con ropa cara. Tomó mi mano sobre la mesa. La suya estaba fría. Y si pudiera retroceder el tiempo y cambiar cómo te traté, lo haría. Pero no puedo. Solo puedo pedirte perdón y tratar de arreglar el desastre que ayudé a crear. Retiré mi mano lentamente. No con rabia. Solo con cansancio. No sé si puedo perdonarte, Elvira, dije honestamente. No ahora. Tal vez nunca. Lo entiendo, asintió. No espero tu perdón. Solo necesitaba que supieras la verdad. Se puso de pie, dejó dinero en la mesa para pagar ambos cafés. Voy a hablar con Cristina esta noche. Voy a contarle todo. Probablemente me odie. Probablemente nunca me perdone. Pero es lo correcto. Antes de irse, se detuvo.
Una cosa más. El apartamento donde viven Cristina y Mauricio. Sé que está a tu nombre. Y sé que están por perderlo. Me tensé, esperando que me pidiera que siguiera pagando. No voy a pedirte que lo salves, dijo como leyendo mi mente. Ellos metieron este lío. Ellos tienen que sacarse. Pero quería que supieras que yo voy a hacer todo lo posible por ayudarlos. Voy a vender lo poco que tengo. Mis joyas. Mi ropa. Lo que sea. Y les voy a dar ese dinero. ¿Por qué me dices esto? Porque quiero que sepas que voy a intentar compensar el daño. No a ti, porque sé que nada va a compensarte 4 años de tu vida. Pero al menos a ellos. Para que tú no tengas que sentirte culpable si todo se viene abajo. Se fue sin esperar respuesta. Me quedé sentada en esa cafetería, con el café frío frente a mí, tratando de entender qué acababa de pasar. La mujer que había sido mi enemiga silenciosa durante años acababa de revelar que su vida perfecta era una mentira, que estaba tan quebrada como yo, que sus problemas eran incluso peores. Y no sabía si eso me hacía sentir mejor o peor. Cuando llegué a mi apartamento esa tarde, encontré a Sara esperándome en la puerta. «Mamá, tengo que contarte algo», dijo con urgencia. «Mauricio acaba de llamar. El banco le dio un ultimátum. Si no paga la cuota de enero más los intereses atrasados en 5 días, pierden el apartamento. Son $1,200. Me apoyé contra la pared. «No es mi problema», dije, pero mi voz sonaba hueca. «Lo sé», Sara me abrazó. «Y no tienes que hacer nada. Pero necesitaba que lo supieras». 5 días. $1,200. El apartamento donde había invertido mis ahorros de toda una vida. El apartamento por el cual había vendido mi casa, mis recuerdos, mi futuro. Y ahora dependía de si Mauricio conseguía ese dinero o no. Esa noche soñé con Luis. Estaba en nuestro jardín, regando las plantas. Se veía joven, saludable, feliz. Isabel me decía, «¿Qué vas a hacer?» «No lo sé», le respondía en el sueño. «Ya no sé qué hacer». «Sí sabes», sonreía. «Siempre has sabido. Solo tienes que escuchar tu corazón». Me desperté con lágrimas en la cara, pero por primera vez en días, sabía exactamente qué tenía que hacer. Al día siguiente fui al banco. No para pagar, para hablar. El gerente me recibió en su oficina. Era un hombre joven, probablemente de la edad de Mauricio, con traje gris y expresión seria. «Señora Isabel, entiendo que viene por el apartamento», dijo mientras revisaba papeles en su computadora. «La situación es delicada. Tienen 5 días para ponerse al día o iniciaremos el proceso de ejecución». «Lo sé», respondí, «pero necesito saber algo. Si pierdo el apartamento, ¿qué pasa con el dinero que ya pagué?» El gerente suspiró. «Desafortunadamente, con las deudas acumuladas y los intereses, es probable que no recupere mucho. Tal vez unos $5 o $6,000 después de que el banco recupere lo que se le debe». $5 o $6,000. De los más de 40,000 que había pagado. Sentí que la sangre se me subía a la cabeza. ¿Y si vendo el apartamento antes de que ustedes lo ejecuten? Sería lo ideal. El gerente se inclinó hacia adelante. Pero necesitaría hacerlo rápido. Y en el mercado actual, con la necesidad de vender urgentemente, probablemente tendría que aceptar un precio bajo. Hizo algunos cálculos. El apartamento vale aproximadamente $120,000. Pero en venta rápida, tal vez consiga 90,000. Menos la deuda con el banco, que es de unos 65,000 con intereses, le quedarían 25,000. $25,000. No era lo que había invertido, pero era mucho más que 5,000. ¿Cuánto tiempo tengo para venderlo? Si cancela la deuda pendiente ahora, puedo darle 30 días antes de que tengamos que tomar medidas, respondió. Pero necesitaría pagar los $1,200 hoy. $1,200 que no tenía. Salí del banco con la cabeza dando vueltas. Necesitaba ese dinero. No para salvar a Mauricio. No para rescatar a Cristina. Sino para salvarme a mí misma. Para recuperar al menos algo de lo que había perdido. Sara me prestó el dinero sin hacer preguntas. «Toma, mamá. Y no me lo devuelvas.
Considéralo un regalo atrasado de todos los cumpleaños y navidades que no pudimos celebrarte como merecías. Pagué la deuda pendiente. El gerente me dio los papeles. Tiene 30 días, señora Isabel. Después de eso, no puedo hacer más. Esa tarde llamé a Mauricio. Necesito que vengas a mi apartamento. Tú y Cristina. Mañana a las 6 de la tarde. Mamá, yo. No es una petición, lo interrumpí. Es una orden. Estate ahí o tomo decisiones sin consultarte. Colgué antes de que pudiera responder. A las 6 en punto del día siguiente, tocaron la puerta. Abrí. Mauricio y Cristina estaban parados en el pasillo. Se veían terribles. Mauricio había perdido peso. Tenía la barba crecida, descuidada. Cristina no llevaba maquillaje. Su ropa, aunque cara, estaba arrugada. Tenía los ojos hinchados de tanto llorar. Pasen, dije sin emoción. Entraron en silencio. Se sentaron en el sofá, juntos pero sin tocarse. El espacio entre ellos parecía un abismo. Me senté frente a ellos en la única silla que tenía. Les voy a decir esto una sola vez, empecé. Así que escuchen bien. Ambos asintieron. Pagué la deuda del banco. El apartamento no se va a ejecutar. Todavía. Vi cómo el alivio inundaba sus rostros. Mauricio abrió la boca para hablar, pero lo detuve con un gesto. No terminé. Pagué la deuda para ganar tiempo. 30 días. En esos 30 días voy a vender el apartamento. ¿Qué? Cristina se puso pálida. No puedes. Puedo y voy a hacerlo, mi voz era firme. El apartamento está a mi nombre. Es mi decisión. Ya hablé con una agencia inmobiliaria. Mañana empiezan a mostrarlo. Mauricio se inclinó hacia adelante, con las manos juntas. Mamá, por favor. Podemos arreglar esto. Puedo conseguir un segundo trabajo. Cristina puede. ¿Cristina puede qué? Lo interrumpí. ¿Vender sus bolsos de marca? ¿Sus zapatos caros? ¿Los muebles que compró con dinero que no tenían? Miré a Cristina. Tu madre vino a verme. Me contó la verdad. Sobre su vida. Sobre sus mentiras. Ya habló contigo. Cristina asintió, con lágrimas rodando por sus mejillas. Ayer. Me contó todo. Su voz era apenas un susurro. Toda mi vida fue una mentira. Todo lo que creía sobre ella, sobre el éxito, sobre cómo debía ser la vida, todo falso. Y sin embargo, seguiste ese modelo, dije. Gastaste dinero que no tenías. Compraste cosas que no necesitabas. Todo por mantener una imagen. Lo sé, Cristina sollozó. Lo sé y lo siento. Lo siento tanto. Isabel. Fui horrible contigo. Te traté como si fueras menos que nosotros, cuando tú eras la única que nos estaba manteniendo a flote. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Mi madre me dijo que vivías con $70 al mes. $70. Y yo gasté miles en tonterías. Se cubrió la cara. ¿Cómo puedes siquiera mirarnos? ¿Cómo no nos odias? Porque son la familia de mi hijo, respondí. Porque, aunque me duele admitirlo, los quiero. A los dos. Incluso después de todo. Mauricio rompió a llorar. Un llanto profundo que le salía del pecho. No merecemos tu amor. No merecemos nada de ti. Tienes razón, dije con dureza. No lo merecen. Pero lo tienen de todos modos. Por eso es que pagué la deuda. Por eso les estoy dando 30 días. Me puse de pie y caminé hasta la ventana. Pero esto termina aquí. Voy a vender el apartamento. Con el dinero que saque, después de pagar al banco, voy a hacer algo que debí hacer hace 4 años. ¿Qué? Preguntó Mauricio. Voy a comprarme un lugar para mí y volteé a mirarlo. Un apartamento pequeño pero digno. En un barrio seguro. Con ventanas que no tengan rejas. Con paredes sin grietas. Un lugar donde pueda vivir mis últimos años con dignidad. Sara tenía razón cuando me había dicho que me veía más delgada, más débil. En los últimos 4 años había envejecido 10. ¿Y nosotros? Preguntó Cristina con voz temblorosa.
Ustedes van a tener que empezar de nuevo, respondí. Van a tener que buscar un apartamento que puedan pagar. Más pequeño. Más modesto. En un barrio menos elegante. Van a tener que vender el carro si es necesario. Van a tener que aprender a vivir con lo que ganan, no con lo que quieren aparentar. Los miré a ambos. Y van a tener que trabajar. Los dos. Tiempo completo. Horas extras si es necesario. Porque nadie más los va a rescatar. Mauricio se puso de pie. Mamá, te prometo que vamos a cambiar. Vamos a hacer todo lo que digas. Vamos a... No quiero promesas, lo interrumpí. Ya tuve suficientes promesas. Quiero acciones. Caminé hacia la puerta y la abrí. Ahora váyanse. Tienen 30 días para empacar sus cosas. La agencia inmobiliaria les va a avisar cuando necesitan salir para mostrar el apartamento. Cristina se acercó a mí antes de salir. Isabel, sé que no tengo derecho a pedir nada. Pero ¿hay alguna manera de que puedas perdonarme algún día? La miré. Vi a una mujer quebrada. Una mujer que había perdido su mundo de fantasía y ahora enfrentaba la realidad. Una mujer que, en cierto modo, era tan víctima como yo de las mentiras de Elvira. No lo sé, Cristina, respondí honestamente. Ahora mismo no puedo ni mirarte sin sentir rabia. Pero tal vez, con tiempo, podamos reconstruir algo. Pero solo si demuestras con acciones que has cambiado. Asintió y salió. Mauricio se detuvo en el umbral. Mamá, yo. Vete, hijo, dije cansada. Ya hablamos suficiente por hoy. Se fue. Cerré la puerta y me dejé caer en el sofá. Las siguientes 2 semanas fueron un torbellino. La agencia inmobiliaria trajo compradores potenciales. Mauricio y Cristina tuvieron que mantener el apartamento impecable para las visitas. Cada vez que alguien llegaba a ver el lugar, ellos tenían que irse. Los vi una tarde, sentados en la cafetería de la esquina, esperando a que terminara la visita. Se veían perdidos, asustados, como niños que de pronto se dieron cuenta de que el mundo no era el lugar seguro que creían. Elvira cumplió su palabra. Vendió sus joyas. Resulta que la mayoría eran falsas, imitaciones baratas que ella hacía pasar por reales. Solo consiguió $2,000. Se los dio a Cristina. Para que alquilen algo, le dijo. No es mucho, pero es lo que tengo. Cristina me contó después que fue la primera vez que abrazó a su madre y sintió que estaba abrazando a una persona real, no a una imagen. Sara me visitaba todos los días. ¿Cómo te sientes, mamá? Cansada, le respondía siempre. Pero también aliviada. Por primera vez en años, siento que puedo respirar. 18 días después de poner el apartamento en venta, recibí una oferta. $85,000. Menos de lo que valía, pero más de lo que esperaba conseguir en tan poco tiempo. Acéptela, le dije al agente inmobiliario. ¿Estás segura?, preguntó. Podríamos esperar una mejor oferta. Estoy segura, respondí. Quiero cerrar esto lo más rápido posible. La venta se cerró en una semana. Después de pagar la deuda con el banco, los gastos legales, las comisiones, me quedaron $22,000. No era una fortuna, pero era mío. Era mi libertad. Busqué apartamentos. Encontré uno perfecto. Un dormitorio, cocina amplia, baño renovado, en un edificio con seguridad. $550 de alquiler mensual. Podía pagarlo con mi pensión y aún me quedarían casi $400 para vivir. Firmé el contrato. Por primera vez en 4 años, iba a vivir con dignidad. El día de la mudanza, Sara y David me ayudaron. No tenía mucho que mover. Ropa. Algunas fotos. Los pocos muebles que tenía. Mamá, esto es hermoso. Sara miró alrededor del nuevo apartamento con los ojos brillantes. Te lo mereces. Sí, respondí, sintiendo algo cálido en el pecho. Creo que sí. Esa noche, sola en mi nuevo apartamento, me senté junto a la ventana. Podía ver la ciudad iluminada. Podía escuchar los sonidos de la vida normal. Y por primera vez en años, me sentí en paz. Mi teléfono sonó. Era Mauricio. Mamá, encontramos un apartamento. Es pequeño.
Un dormitorio en el barrio industrial. Pero podemos pagarlo. Me alegro, dije sinceramente. ¿Y el trabajo? Conseguí un segundo empleo. Trabajo de noche en un almacén. Cristina también está trabajando tiempo extra. Vamos a pagar nuestras deudas. Va a tomar años, pero lo vamos a hacer. Hubo una pausa. Y mamá, gracias. Por no dejarnos en la calle. Por darnos una última oportunidad. No lo hice por ustedes, respondí. Lo hice por mí. Porque necesitaba recuperar mi vida. Lo sé, su voz se quebró. Y eso lo hace aún más valioso. Colgamos. Miré por la ventana nuevamente. La historia no había terminado. Todavía había mucho dolor. Mucha sanación pendiente. Muchas conversaciones difíciles por delante. Pero había dado el primer paso. Había elegido salvarme a mí misma. Y eso, finalmente, era suficiente. Pasaron 3 meses. 3 meses en los que la vida lentamente empezó a sentirse normal otra vez. Me despertaba en mi nuevo apartamento sin ese nudo en el estómago que había cargado durante años. Podía comprar comida sin tener que calcular cada centavo. Podía pagar mis medicinas sin tener que elegir entre eso y comer. Una mañana de abril, Mauricio apareció en mi puerta. No había avisado. Simplemente tocó y esperó. Cuando abrí, casi no lo reconocí. Había perdido más peso. Pero no era el peso de la angustia. Era diferente. Se veía más delgado pero más fuerte. Más maduro. Tenía ojeras, pero sus ojos estaban claros. Hola, mamá, dijo con voz suave. ¿Puedo pasar? Lo dejé entrar. Miró alrededor del apartamento con una expresión que no supe descifrar. Se ve bien aquí, dijo finalmente. Te ves bien. Gracias, respondí. Nos sentamos. El silencio entre nosotros era incómodo pero no hostil. Vine a traerte algo, sacó un sobre de su chaqueta. No es mucho, pero es un comienzo. Abrí el sobre. Dentro había $200 en efectivo. Mauricio, no tienes que. Sí tengo que hacerlo, me interrumpió. Te debo más de $40,000. Sé que nunca voy a poder pagarte todo, pero voy a intentarlo. Cada mes te voy a dar lo que pueda. Aunque sean $50, aunque sean 20, pero voy a pagarte. Lo miré. Vi a mi hijo, al hombre en el que se había convertido. ¿Cómo están las cosas?, pregunté. Difíciles, admitió. El apartamento es horrible. Hay humedad en las paredes. Los vecinos son ruidosos. Cristina llora algunas noches porque extraña todo lo que teníamos. Hizo una pausa. Pero estamos juntos. Y estamos aprendiendo. ¿Aprendiendo qué? A vivir de verdad, respondió. Sin mentiras. Sin pretensiones. Cristina está trabajando 12 horas al día. Yo trabajo 16 entre los 2 empleos. Llegamos a casa exhaustos. Comemos pasta porque es lo que podemos pagar. Pero ¿sabes qué es extraño, mamá? ¿Qué? Somos más felices ahora que cuando vivíamos en el apartamento grande, sonrió tristemente. Porque ya no tenemos que fingir. Ya no tenemos que demostrarle nada a nadie. Solo tenemos que ser nosotros. Sentí algo moverse en mi pecho. Algo que había estado congelado durante meses. Me alegro, hijo, dije. Y era verdad. Cristina quiere venir a verte, continuó. Pero tiene miedo. Dice que no sabe si la vas a recibir. Pensé en eso por un momento. En Cristina. En sus palabras crueles aquella noche de Navidad. En todos los desprecios acumulados durante años. Pero también pensé en la mujer quebrada que había salido de mi apartamento hace 3 meses. Dile que puede venir, dije finalmente. Pero necesito tiempo todavía. No estoy lista para fingir que todo está bien. Nadie te está pidiendo eso, Mauricio tomó mi mano. Solo te pedimos que nos des la oportunidad de demostrarte que hemos cambiado. Se fue poco después. Dejé el dinero sobre la mesa. $200. Era una cantidad ridícula comparada con lo que había perdido. Pero representaba algo más grande. Representaba reconocimiento. Responsabilidad.
Cambio. Sara vino esa tarde como siempre. Le conté sobre la visita de Mauricio. ¿Y cómo te sientes?, preguntó. No lo sé, admití. Parte de mí todavía está furiosa. Otra parte quiere creer que realmente han cambiado. No tienes que decidir ahora, Sara me abrazó. Tómate tu tiempo. Ellos tienen que ganarse tu perdón. Tenía razón. El perdón no era algo que se daba porque sí. Tenía que ganarse. Con tiempo. Con acciones. Con pruebas reales de cambio. 2 semanas después, Cristina me llamó. Isabel, ¿podemos vernos? Su voz sonaba nerviosa. Por favor. Solo media hora. Te prometo que no voy a pedirte nada. Acordamos encontrarnos en el mismo café donde Elvira me había confesado la verdad. Cuando llegué, Cristina ya estaba ahí. Se veía tan diferente que por un momento dudé de que fuera ella. Sin maquillaje. Con el cabello recogido en una cola simple. Ropa común, nada de marcas. Se veía más joven. Más real. Gracias por venir, dijo cuando me senté. No estaba segura de que lo harías. Pedimos café. Ninguna habló hasta que nos lo trajeron. No vine a pedirte perdón, empezó Cristina. Bueno, sí vine a pedirte perdón. Pero sé que las palabras no significan nada. Así que vine a mostrarte algo. Sacó su teléfono y me mostró fotos. Su apartamento. Pequeño. Paredes desnudas. Muebles viejos. Este es nuestro cuarto. Esta es la cocina donde apenas caben 2 personas. Este es el baño que tiene las tuberías rotas y el dueño no las arregla. Pasó más fotos. Y esta soy yo. En mi trabajo. Limpiando mesas en un restaurante. Me quedé mirando las fotos. Cristina, con un delantal, recogiendo platos sucios. Trabajo de mesera de día, continuó. Y de noche hago limpieza en oficinas. Gano $800 al mes entre los 2 trabajos. No es mucho, pero es honesto. Guardó el teléfono. ¿Y sabes qué aprendí, Isabel? ¿Qué? Que mi madre tenía razón en algo. Sobre ser independiente. Pero estaba equivocada sobre cómo lograrlo. No es aparentando. No es comprando cosas. Es trabajando. Es siendo honesta. Es viviendo con lo que tienes, no con lo que quieres que los demás crean que tienes. Tomó un sorbo de café. Y aprendí otra cosa. Aprendí lo que realmente significa sacrificio. Porque ahora, cuando llego a casa después de 12 horas de trabajo y me duelen los pies y apenas puedo mantener los ojos abiertos, pienso en ti. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Pienso en que tú hiciste esto durante 4 años. Pero peor. Porque tú ya eras mayor. Porque ya habías trabajado toda tu vida. Porque merecías descansar y en lugar de eso, estabas trabajando para mantenernos a nosotros. Cristina. No, déjame terminar, se limpió las lágrimas. Necesito decir esto. Fui cruel contigo. Te menosprecié. Te hice sentir menos. Y todo porque mi madre me enseñó que lo importante era aparentar, no ser. Respiró profundo. Pero mi madre también me enseñó algo sin querer. Me enseñó lo que pasa cuando vives una mentira. Se destruye. Se derrumba. Y te quedas sin nada. Sacó algo más de su bolso. Un cuaderno pequeño. He estado escribiendo. Todo lo que recuerdo de cómo te traté. Cada comentario despectivo. Cada mirada de desprecio. Cada vez que comparé tu vida con la de mi madre. Abrió el cuaderno. Las páginas estaban llenas de letra pequeña. Y al lado de cada cosa, escribo una disculpa. Y una promesa de hacer algo diferente. Me mostró una página. Aquí, por ejemplo. Escribí. Le dije a Mauricio que no quería que Isabel viniera a nuestra casa porque avergonzaba con su ropa vieja. Y al lado, lo siento. Prometo nunca más juzgar a alguien por su apariencia. Prometo valorar a las personas por quienes son. Punto. Cerró el cuaderno. Sé que esto no cambia nada. Sé que no borra el dolor que causé. Pero es mi manera de no olvidar. De mantenerme responsable. La miré. Esta mujer frente a mí no era la misma Cristina arrogante que había conocido. ¿Por qué haces todo esto,
pregunté. Porque no quiero ser como mi madre, respondió inmediatamente. No quiero llegar a los 60 años y darme cuenta de que mi vida entera fue una mentira. No quiero que mis hijos, si algún día los tengo, crezcan con los valores equivocados. Tomó mi mano. Y porque te debo más de lo que jamás podré pagar. No en dinero, en respeto, en gratitud, en reconocimiento. Retuve su mano por un momento antes de soltarla. Te creo, dije finalmente. Pero todavía me duele, Cristina. Todavía me despierto algunas noches recordando tus palabras aquella noche de Navidad. Todavía me cuesta mirarte sin sentir rabia. Lo entiendo, asintió. Y no te pido que me perdones ahora. Solo te pido que me des tiempo para demostrarte que he cambiado. Que soy diferente. Que valgo la pena. Nos quedamos un rato más hablando. Me contó sobre su trabajo. Sobre cómo ella y Mauricio estaban pagando sus deudas poco a poco. Sobre cómo Elvira había encontrado un trabajo como vendedora en una tienda y estaba tratando de reconstruir su vida también. Cuando nos despedimos, Cristina me abrazó. Gracias por darme esta oportunidad, susurró. La vi alejarse por la calle, caminando, sin carro, sin lujos. Solo una mujer común tratando de llegar a su trabajo. Y por primera vez, sentí algo parecido a esperanza. Tal vez, solo tal vez, algo bueno podía salir de todo este dolor. Los meses siguieron pasando. El verano llegó con su calor sofocante. Pero yo tenía aire acondicionado en mi nuevo apartamento. Pequeño, pero funcionaba. Era un lujo que no había tenido en años. Mauricio siguió viniendo cada mes. Siempre con un sobre. A veces traía $150. A veces 200. Una vez solo pudo traer 80. Perdón, mamá. Tuvimos que pagar el dentista de Cristina. Se le rompió una muela y no podíamos esperar. Está bien, le dije. Y lo decía en serio. No era el dinero lo que importaba ya. Era el gesto. Era verlo cumplir su palabra mes tras mes. Cristina y yo empezamos a hablar más seguido. Al principio solo mensajes cortos. Hola Isabel, espero que estés bien. Con el tiempo, las conversaciones se hicieron más largas. Me contaba sobre su día. Sobre los clientes difíciles en el restaurante. Sobre cómo estaba aprendiendo a cocinar porque no podían comer afuera. Hice arroz con pollo ayer, me escribió una vez. Me salió horrible. El arroz quedó pegajoso y el pollo seco. Mauricio se lo comió todo igual y dijo que estaba delicioso. Mentiroso. Me reí al leer eso. Era la primera vez que me reía de algo relacionado con ellos en meses. Una tarde de agosto, Sara llegó con noticias. Mamá, adivina qué. ¿Qué? Elvira consiguió su propio apartamento. Nada lujoso. Pero es suyo. Bueno, alquilado. Pero está trabajando y pagándolo ella misma. Me alegro por ella, dije. Y era verdad. Elvira había caído muy bajo. Pero estaba intentando levantarse. Eso merecía respeto. Y hay más, Sara sonrió. Cristina y Elvira están yendo a terapia juntas. Para sanar su relación. Para entender los patrones que las llevaron a donde estaban. Eso me sorprendió. Terapia. Sí. Cristina dijo que necesitaban ayuda profesional. Que no podían hacerlo solas. Sara se sentó a mi lado. ¿Sabes qué significa eso, mamá? Significa que realmente están cambiando. Que están haciendo el trabajo duro. Tal vez tenía razón. Tal vez el cambio real requería más que solo buenas intenciones. Requería ayuda. Requería enfrentar las verdades incómodas. Septiembre llegó con sus tardes frescas. Una mañana recibí una llamada de Mauricio. Mamá, ¿puedes venir a nuestro apartamento? Cristina y yo queremos mostrarte algo. Dudé. No había ido a visitarlos desde que se mudaron. No sabía si estaba lista. Por favor, insistió. Es importante. Fui. El apartamento estaba en un barrio que yo conocía bien. Era donde había vivido yo antes de mudarme a mi nuevo lugar. Subí las escaleras. El edificio olía a humedad y comida frita. Toqué la puerta. Cristina abrió. Isabel,
Gracias por venir. El apartamento era tan pequeño como había imaginado. Pero estaba limpio. Ordenado. Habían hecho lo posible por hacerlo acogedor. Flores baratas en un florero. Cortinas que claramente habían cosido ellos mismos. Una mesa plegable con 2 sillas. Siéntate, mamá. Mauricio señaló el pequeño sofá. Era viejo, con los cojines hundidos. Pero había una manta nueva encima. Me senté. Ellos se quedaron de pie frente a mí, tomados de la mano. Queremos mostrarte esto. Cristina sacó una carpeta. La abrió y me mostró papeles. Eran estados de cuenta, listas de deudas. Y al lado, un calendario con fechas marcadas. Hemos pagado $8,000 de nuestras deudas en estos 6 meses, dijo Mauricio. Todavía debemos 27,000. Pero estamos avanzando. Y aquí, Cristina señaló otra hoja, está el plan de pago para ti. Calculamos que en 8 años podemos pagarte los $40,000 que te debemos. 8 años. Yo tendría 74. Si vivía tanto. No necesito que me paguen todo, dije. Si necesitas, Mauricio se arrodilló frente a mí. Necesitas saber que tomamos esto en serio. Que no vamos a olvidar lo que hiciste por nosotros. Cristina también se arrodilló. Y necesitamos hacerlo por nosotros. Para poder mirarnos al espejo. Para poder vivir con nosotros mismos. Los miré. A los 2 arrodillados frente a mí en ese apartamento miserable. Y algo dentro de mí se rompió. No de dolor. De otra cosa. De algo más suave. Levántense, dije con voz temblorosa. No tienen que arrodillarse. Se levantaron. Y por primera vez en casi un año, abrí mis brazos. Mauricio se lanzó a abrazarme. Lloró en mi hombro como cuando era niño. Lo siento, mamá. Lo siento tanto. Ya lo sé, hijo, le acaricié el cabello. Ya lo sé. Cristina se quedó parada, llorando en silencio. La miré. Ven aquí, le dije. Dudó por un segundo. Luego se acercó. La abracé también. Las 3 juntos en ese apartamento pequeño, llorando. No era perdón completo. Todavía había dolor. Todavía había cicatrices. Pero era un comienzo. Cuando nos separamos, Cristina se limpió las lágrimas. Tengo algo más que mostrarte. Me llevó a la cocina. Sobre la mesa había una caja. La abrió. Dentro había un vestido. Color verde oscuro. Simple pero elegante. Lo hice yo, dijo con timidez. Estoy tomando clases de costura. Pensé que te gustaría tener algo nuevo. Algo que yo hiciera con mis manos. Para ti. Toqué la tela. Era suave. El trabajo estaba bien hecho. Es hermoso, dije. Gracias. Quiero aprender a hacer cosas, explicó Cristina. Quiero saber crear, no solo comprar. Quiero tener habilidades reales. Como tú las tenías cuando trabajabas de enfermera. Como las personas que realmente valen la pena. La miré. Esta mujer había cambiado tanto. Estoy orgullosa de ti, dije. Y lo decía en serio. Sus ojos se llenaron de lágrimas nuevamente. De verdad. De verdad. Nos quedamos a cenar. Cristina había preparado pollo al horno con verduras. No estaba perfecto. El pollo estaba un poco seco. Pero estaba hecho con amor. Con esfuerzo. Y sabía mejor que cualquier comida cara que hubiera probado. Esa noche, mientras caminaba de regreso a mi apartamento, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Sentí paz. No era felicidad completa. No era olvido del dolor. Pero era paz. Era saber que tal vez, solo tal vez, algo bueno había salido de todo esto. Que mi hijo había aprendido. Que mi nuera había cambiado. Que todos estábamos sanando. Lentamente. Dolorosamente. Pero sanando. Llegó diciembre nuevamente. Un año desde aquella cena de Navidad que había cambiado todo. Sara me llamó una mañana. Mamá, ¿qué vas a hacer en Navidad este año? No lo sé, admití. Tal vez quedarme aquí. Tranquila. Mauricio quiere invitarte a su apartamento, dijo. Dice que quieren hacer una cena. Nada elegante.
Solo familia. Sentí un nudo en el estómago. No sé si estoy lista, Sara. Lo sé, mamá. Pero han pasado 12 meses. Tal vez sea hora de intentar empezar de nuevo. De verdad. Pensé en eso durante días. Finalmente, le dije a Mauricio que sí. La tarde de Navidad llegué a su apartamento con el vestido verde que Cristina me había hecho. Me quedaba perfecto. Cuando abrió la puerta, Mauricio me miró con los ojos brillantes. Mamá, te ves hermosa. El apartamento estaba decorado con adornos sencillos. Guirnaldas de papel que claramente habían hecho ellos mismos. Una estrella en la ventana. Nada costoso. Pero había amor en cada detalle. Sara y David ya estaban ahí. Y para mi sorpresa, Elvira también. Se puso de pie cuando me vio. Isabel dijo con voz suave. Gracias por permitirme estar aquí. La miré. Elvira también había cambiado. Ya no tenía esa ropa cara. No tenía ese aire de superioridad. Se veía como lo que era, una mujer mayor tratando de rehacer su vida. Todos merecemos una segunda oportunidad, dije. Nos sentamos a cenar. La mesa era pequeña. Todos estábamos apretados. Pero nadie se quejó. Cristina había cocinado. Pavo al horno. Puré de papas. Ensalada. Pan casero. Espero que esté bien, dijo nerviosa mientras servía los platos. Se ve delicioso, dije. Y cuando probé el primer bocado, era verdad. No era perfecto. Pero estaba hecho con amor. Durante la cena, Mauricio se puso de pie. Quiero decir algo, su voz temblaba. Hace un año, en esta misma fecha, destruí esta familia con mis mentiras. Dañé a la persona que más amo en el mundo. A mi madre. Me miró. Y este año quiero dar gracias. Porque aunque no lo merecía, me diste otra oportunidad. Nos diste otra oportunidad. Cristina también se puso de pie. Hace un año dije palabras horribles. Palabras que venían de un lugar de ignorancia y arrogancia. Su voz se quebró. Dije que mi madre era independiente. Diferente de algunas personas. Mirándote, Isabel. Respiró profundo. Pero tenías razón en todo. Mi madre no era independiente. Vivía una mentira. Y yo estaba viviendo la misma mentira. Se limpió una lágrima. Este año aprendí lo que realmente significa ser independiente. Significa trabajar por lo que tienes. Significa vivir con honestidad. Significa no necesitar aparentar para sentirte valiosa. Me miró directamente. Y aprendí que la mujer más independiente que conozco eres tú. Tú, que vendiste tu casa por tu hijo. Que viviste con $70 al mes sin quejarte. Que trabajaste toda tu vida con dignidad. Elvira habló entonces. Yo también quiero decir algo. Se puso de pie con dificultad. Isabel, fui cruel contigo. Te menosprecié porque pensaba que lo importante era tener cosas, aparentar éxito. Le enseñé esos valores a mi hija y casi la destruyo. Su voz era apenas un susurro. Me disculpo. No solo por cómo te traté, sino por el daño que causé con mis mentiras. A mi hija. A tu hijo. A esta familia. Hizo una pausa. Este año también aprendí. Aprendí que el verdadero éxito no es lo que tienes, sino quién eres. Y tú siempre fuiste exitosa, Isabel. Siempre fuiste digna. Yo era la fracasada. Me puse de pie también. Todos me miraban. No vine aquí a recibir disculpas, dije. Ya me disculparon suficiente. Vine porque después de un año de dolor, de rabia, de sanación, entendí algo. Los miré a todos. Entendí que todos cometemos errores. Que todos tenemos partes oscuras. Que nadie es perfecto. Miré a Mauricio. Mi hijo me falló. Pero también es el hombre que viene cada mes sin falta a traerme lo que puede. Que trabaja 16 horas al día para pagar sus deudas. Que está aprendiendo a ser mejor. Miré a Cristina. Mi nuera fue cruel. Pero también es la mujer que tomó clases de costura para hacerme un vestido. Que me escribe cada semana para contarme su día. Que está en terapia enfrentando sus demonios. Miré a Elvira. Y tú,
Elvira, viviste una mentira, pero también tuviste el valor de confesar la verdad, de empezar de nuevo a tu edad, de trabajar en una tienda sin vergüenza. Me senté. Así que no vine a recibir disculpas. Vine porque es Navidad, porque somos familia, y porque después de todo, los perdono. El silencio que siguió fue absoluto. Luego Mauricio empezó a llorar. Cristina también. Elvira se cubrió la cara con las manos. Sara se levantó y me abrazó. Te amo, mamá. Yo también te amo, hija. Esa noche, antes de irnos, Cristina me llevó a un lado. Isabel, hay algo que quiero darte. Sacó un sobre. No es dinero, se apresuró a decir. Es otra cosa. Abrí el sobre. Dentro había una carta, escrita a mano, con letra cuidadosa. Querida Isabel, empezaba. Sé que las palabras no pueden cambiar el pasado, pero quiero que sepas que pienso en ti todos los días. Que cuando me siento cansada en el trabajo, pienso en ti trabajando a los 60 años para mantenerme. Y encuentro fuerzas. Que cuando quiero comprar algo que no necesito, pienso en ti viviendo con $70. Y guardo mi dinero. Que cuando quiero rendirme, pienso en tu fuerza. Y sigo adelante. Eres mi ejemplo ahora. No mi madre con su vida falsa. Tú, con tu vida real, honesta, digna. Gracias por no abandonarme. Gracias por darme la oportunidad de ser mejor. Te quiero, Cristina. Terminé de leer con lágrimas rodando por mis mejillas. Gracias, le dije. Por esto. Por todo. Me abrazó fuerte. No, gracias a ti. Por enseñarme lo que realmente vale la pena en esta vida. Cuando llegué a mi apartamento esa noche, me senté junto a la ventana como había hecho tantas veces. Pero esta vez no me sentía sola. No me sentía triste. Me sentía completa. Había perdido 4 años de mi vida. Había perdido mi casa. Había perdido mis ahorros. Pero había ganado algo más valioso. Había ganado mi dignidad de vuelta. Había ganado respeto. Había ganado una familia que finalmente me valoraba. Y había ganado la paz de saber que había hecho lo correcto. Que me había salvado a mí misma. Que había puesto límites. Que había exigido ser tratada con respeto. Miré mi reflejo en la ventana. Isabel. 67 años. Enfermera retirada. Viuda. Madre. Suegra. Mujer. Sobreviviente. Sonreí. Por primera vez en años, me sentía orgullosa de la mujer que veía. Pasó otro año. Luego otro. La vida encontró su ritmo. Mauricio y Cristina siguieron pagándome cada mes sin falta. A veces más, a veces menos, pero siempre algo. Guardaba el dinero en una cuenta. No lo necesitaba para vivir. Mi pensión era suficiente ahora que no tenía que pagar la hipoteca de nadie más. Pero lo guardaba porque representaba algo importante. Representaba la promesa cumplida de mi hijo. En el tercer año después de aquella Navidad que lo cambió todo, Mauricio consiguió un ascenso. Nada grande. Pero ganaba $300 más al mes. Mamá, ahora puedo darte más, me dijo emocionado. Puedo darte 500 al mes en lugar de 200. No, hijo, le respondí. Usa ese dinero extra para terminar de pagar tus deudas. Cuando estés libre de deudas, entonces hablamos. Cristina también progresó. Dejó el trabajo de mesera y consiguió empleo en una tienda de telas. Le pagaban mejor y además le daban descuento en materiales. Sus habilidades de costura habían mejorado tanto que empezó a hacer ropa para vender. Nada del otro mundo, me decía. Vestidos simples. Blusas. Ropa de niños. Pero la gente los compra. Y gano dinero extra. Con ese dinero extra habían podido mudarse a un apartamento mejor. Todavía modesto. Todavía en un barrio común. Pero sin humedad en las paredes. Sin vecinos ruidosos. Con una cocina donde cabían 2 personas. ¿Quieres venir a verlo, mamá?, me preguntó Mauricio. Fui. El apartamento era pequeño pero acogedor. Habían pintado las paredes ellos mismos. Color crema claro. Muebles de segunda mano pero bien cuidados.
plantas en las ventanas, fotos familiares en la pared, y en un lugar prominente, una foto mía, del día que me gradué de enfermera hace más de 40 años. Joven, sonriente, con mi uniforme blanco. Esa foto la tiene ahí desde que nos mudamos, me dijo Cristina. Dice que es su recordatorio diario de lo que significa el verdadero sacrificio. Elvira también rehizo su vida. Había ascendido en la tienda donde trabajaba. Ahora era gerente. Ganaba lo suficiente para vivir modestamente pero con dignidad. Nos veíamos ocasionalmente. En cumpleaños. En reuniones familiares. Nuestra relación nunca fue cercana. Pero era respetuosa. Cortés. Real. Isabel me dijo una vez, gracias por no destruirme cuando tuviste la oportunidad. ¿Qué quieres decir? Pregunté. Aquella Navidad, cuando expusiste todo, podías haberme humillado públicamente. Podías haber gritado mis mentiras para que todos supieran. Pero no lo hiciste. Te limitaste a decir la verdad sobre tu situación. Dejaste que yo confesara mis propias mentiras. Hizo una pausa. Eso me dio la oportunidad de cambiar con dignidad. Te lo agradezco. Asentí. No había mucho más que decir. Sara siguió siendo mi roca. Mi apoyo constante. Venía a visitarme 2 veces por semana. Me llevaba a almorzar los domingos. Me llamaba todos los días solo para saber cómo estaba. Mamá, estoy tan orgullosa de ti, me decía seguido. Por cómo manejaste todo. Por tu fortaleza. Por tu gracia. No siempre fui fuerte, le respondía. Hubo noches en las que lloré hasta quedarme dormida. Días en los que quise rendirme. Pero no lo hiciste, Sara tomaba mi mano. Esa es la diferencia. Sentiste el dolor, pero no dejaste que te destruyera. Te levantaste. Te salvaste. Eso es verdadera fortaleza. En el 4.º año, pasó algo inesperado. Recibí una llamada del banco. El mismo banco que había manejado la hipoteca del apartamento. Señora Isabel, la llamamos para informarle sobre una cuenta a su nombre. ¿Qué cuenta?, pregunté confundida. Una cuenta de ahorros que se abrió hace 4 años. Tiene un saldo de $23,200. Me quedé sin palabras. Debe haber un error. Yo no abrí ninguna cuenta. Según nuestros registros, su hijo Mauricio abrió la cuenta a su nombre. Ha estado depositando dinero regularmente. Y también hay depósitos de una tal Cristina Herrera. Llamé a Mauricio inmediatamente. ¿Qué es esto de una cuenta de ahorros? Hubo silencio del otro lado. Luego un suspiro. Mamá, cada vez que te daba dinero, tú lo guardabas. Nunca lo gastabas. Sara me contó que tenías el dinero guardado en casa. Y me preocupaba que pudieras perderlo. O que te lo robaran. Entonces abrí una cuenta bancaria a tu nombre. Cada mes, además del dinero que te doy en efectivo, Cristina y yo depositábamos un poco más directamente en la cuenta. Su voz se quebró. Queríamos que tuvieras algo. Un colchón. Una seguridad. Por si algo pasaba. Mauricio. Han sido 4 años de depósitos, mamá. No es mucho comparado con lo que te debemos. Pero es algo. Es tuyo. Para lo que necesites. Para lo que quieras. Colgué el teléfono y lloré. No de tristeza. De gratitud. De amor. De ver a mi hijo convertido en el hombre que siempre supe que podía ser. Con ese dinero, más el dinero que ya tenía guardado, tenía casi $30,000. Era más de lo que había tenido en años. Podía comprar un apartamento pequeño. Podía viajar. Podía hacer tantas cosas. Pero sobre todo, tenía seguridad. Tenía paz mental. Una tarde, Cristina vino a visitarme. Traía una caja. Esto es para ti, dijo tímidamente. Dentro había un vestido. Color dorado suave. Elegante pero no ostentoso. Perfectamente cosido. Con detalles delicados en el cuello. Lo hice pensando en ti, explicó. En tu fuerza. En tu elegancia. En cómo nunca perdiste tu dignidad incluso cuando lo perdiste todo. Me lo probé. Me quedaba como si hubiera sido hecho para mí. Porque lo había sido.
Es hermoso, Cristina, dije con lágrimas en los ojos. Como tú, respondió. Siempre fuiste hermosa, Isabel. Solo que yo era demasiado ciega para verlo. Nos abrazamos. Largo. Fuerte. Como suegra y nuera. Como mujeres que habían caminado a través del fuego y habían salido del otro lado. Ese verano, Mauricio y Cristina me invitaron a cenar. Tenían algo que anunciar. Mamá, dijo Mauricio con los ojos brillantes, pagamos la última deuda. Estamos completamente libres. Después de 4 años y medio, agregó Cristina, no debemos nada a nadie. Excepto a ti, por supuesto. Y sobre eso, Mauricio sacó un sobre. Sabemos que nunca podremos pagarte los $40,000 completos. Las matemáticas simplemente no funcionan. Pero queremos hacer algo diferente. Abrí el sobre. Dentro había un contrato. Un contrato de arrendamiento. ¿Qué es esto? Cristina y yo estuvimos ahorrando, explicó Mauricio. Y hablamos con el dueño del edificio donde vivimos. Hay un apartamento disponible. En el mismo piso que nosotros. Un dormitorio. Bonito. Seguro. Y lo alquilamos, continuó Cristina. Por ti. Para ti. Si quieres venir a vivir cerca de nosotros. Los miré sorprendida. No tienen que hacer esto. Queremos hacerlo, Mauricio tomó mi mano. Mamá, has vivido sola durante años. Mereces estar cerca de familia. Mereces que te cuidemos como tú nos cuidaste. Y no es caridad, agregó Cristina rápidamente. El apartamento está a tu nombre. Tú decides si quieres venir. Tú decides cuándo. Tú decides todo. Solo queremos que sepas que tienes la opción. Que tienes un lugar. Con nosotros. Miré el contrato. Luego los miré a ellos. Mi hijo. Mi nuera. Estas 2 personas que me habían lastimado tanto. Que habían aprendido tanto. Que habían crecido tanto. Déjenme pensarlo, dije finalmente. Y lo pensé. Durante semanas. Me gustaba mi apartamento. Mi independencia. Mi espacio. Pero también me gustaba la idea de estar cerca de familia. De ver a mi hijo seguido. De construir una relación real con Cristina. Finalmente, decidí mudarme. No porque los necesitara. Sino porque quería. Porque había perdonado. Porque había sanado. Porque estaba lista para el siguiente capítulo. El día de la mudanza, Sara lloró. Mamá, estoy tan feliz por ti. Yo también, hija. Elvira vino a ayudar. Cargó cajas a pesar de su edad. Gracias por darles otra oportunidad, me dijo. Gracias por darme otra oportunidad a mí también. Cuando todo estuvo en su lugar en mi nuevo apartamento, nos sentamos todos juntos. Mauricio, Cristina, Sara, David, Elvira y yo. Quiero decir algo, anuncié. Todos me miraron. Hace 5 años, perdí todo. Mi casa, mis ahorros, mi dignidad. Me sentí invisible, usada, olvidada. Hice una pausa, pero hoy me doy cuenta de algo. No lo perdí todo, porque al perder esas cosas materiales, gané algo más valioso. Gané respeto. Gané una familia que me valora. Gané amor verdadero. Los miré a todos. Y gané conocimiento. El conocimiento de que puedo sobrevivir cualquier cosa. De que merezco ser tratada bien. De que mi voz importa. Así que gracias, continué. Gracias por las lecciones difíciles. Gracias por el dolor que me hizo más fuerte. Gracias por la oportunidad de enseñarles lo que realmente significa amar. Sacrificar. Perdonar. Me puse de pie. Y ahora, empecemos de nuevo. De verdad. Con honestidad. Con respeto. Con amor. Todos se pusieron de pie. Nos abrazamos. Los 7. Una familia rota que se había reconstruido. No perfecta, pero real. Esa noche, sola en mi nuevo apartamento, me paré frente al espejo. Isabel. 69 años. Sobreviviente. Guerrera. Mujer que se negó a quedarse invisible. Sonreí a mi reflejo.
Lo lograste, me dije. Pasaste por el infierno y saliste del otro lado. No solo sobreviviste, triunfaste. Y era verdad. Porque cuando una mujer invisible decide alzar su voz, cuando decide reclamar su valor, cuando decide salvarse a sí misma, el mundo no tiene más opción que escuchar. Y yo había hablado. Fuerte, clara, con dignidad. Y el mundo había escuchado. Mi mundo había cambiado. Y yo también. Para siempre. Para bien.